reforma eléctrica es una derrota para el presidente. Mira, tenemos una constitución, Sí, que ha tenido más de 700 reformas desde 1917. desde el 17 que la creó Venustiano Carranza y sus diputados. Y sus diputados, ¿no? Más de 700 reformas. Más de 700. Pero no entendemos el constitucionalismo mexicano. ¿Sí? La propia Constitución, el artículo 27, el artículo 28 específicamente, Sí. determina que la política energética está en manos del Estado mexicano. Es Sí. un mandamiento constitucional. Así es. No requieres hacer una reforma constitucional, ¿sí?, para implementar esa política, ¿no? Bien. Desafortunadamente hacemos un uso inadecuado de las leyes secundarias. Sí. Entonces, la aparente reforma, bueno, no aparente, la reforma que no se aprobó, yo veo que ya sabía, sí, si quieres, consolidar a través de la ley secundaria. Sí, que incluso la Corte declara, fíjate, un pronunciamiento interesante de la Corte. Tenemos 11 ministros, 7 dicen que la ley es inconstitucional, 4 dicen que no. Pero para decretar la inconstitucionalidad requerías 8 votos. También se requerían ahí. Entonces, sí, no es que la Corte se hubiera pronunciado en el sentido de que es constitucional. O sea, la mayoría dijeron que no. Sí, 7 dijeron que no. Pero no 8. Pero no 8 que se requerían. Bueno, entonces la ley Pasó. y la ley simplemente está vigente, ¿no? Hemos pasado por muchos momentos en el sector energético, sí, en nuestro país, pero debemos ser muy puntuales en ciertos compromisos que adquirimos desde hace muchos años. Yo siempre he manifestado que una verdad la defiendes con una plática de 10 segundos, una mentira ni con 20 de 2 horas, ¿no? Correcto. Cuando México en el 88 ingresa a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí?, se tuvieron que hacer concesiones, ¿no? ¿Sí? Tú sabes que OCDE, sí, es la Organización Internacional de los Países Importantes, de los VIP, ¿no? Son los ricos, los De países los ricos. Bueno, entonces, para ingresar a OCDE, sí, México tuvo que hacer concesiones, entre ellas la privatización del sector energético. ¿Qué fue lo que hizo Peña Nieto, no? Exactamente. Su reforma energética fue permitir que empresas privadas ya también generaran electricidad, ¿no? Sí, pero fíjate que eso se empieza a generar desde Salinas, ¿no? Desde Salinas, claro. No a través de una reforma constitucional. Sí. Lo que se hace es reformar la ley de inversión extranjera, específicamente el reglamento. La ley de inversión extranjera en tiempos de Salinas, es correcto. Sí. De ahí vienen las negociaciones de Telecam, ¿sí? Y El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Y compromisos que ya habíamos adquirido, ¿sí?, para ingresar a OCDE, se los cobramos a los norteamericanos y canadienses con la negociación del tratado, porque se negocia de manera favorable para el país, ¿no? Correcto. Y es muy simple ver las estadísticas, ¿sí?, de cómo, ¿sí?, se incrementan las exportaciones mexicanas, ¿no? Así es. Eso es Y cómo hubo mucha más inversión extranjera en México. exactamente, ¿no? ¿Sí? Incluso también a través del reglamento de ley de inversión extranjera se apertura petroquímica secundaria, ¿no? Correcto. Sí, bueno. Ya podían extraer empresas privadas petróleo a través de concesiones, ¿no? O sea, empresas privadas ya pueden tener contratos en Pemex. Exactamente. Eso desde Salinas. Sí. Ahora, no es mala la privatización. No, Sí. nunca ha sido mal. El problema es cómo la ejecutas. Mira, hace algunos años, no tiene tanto tiempo, que se empieza a nivel internacional a incrementar el precio del gas. Entonces tenías la misma problemática en todo el mundo. Y ve cómo se aborda de diferente manera. En México, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Empezar a meterle lana para subsidiar el precio. En Holanda aperturan el sector y que dicen que sean las leyes del mercado las que lo lleven al precio que debe estar, ¿no? ¿Sí? En ambos casos, ¿sí?, dio resultado. Nada más que en México nos costó, en Holanda no les costó. ¿Sí? Entonces, insisto, las privatizaciones no son malas. Lo de la petroquímica secundaria en este país fue un rotundo fracaso, ¿sí?, no por el dispositivo de ley, sino cómo lo materializaste. Y cuando entran manos que se quieren llevar necesariamente algo,
léase corrupción, ¿sí? La reforma más impecable no va a surtir los efectos, ¿sí?, que se pretende, ¿no? ¿Sí? En el sector eléctrico, Veracruz hay en Tuxtla, tenemos, bueno, se encuentran instaladas varias plantas de ciclo combinado de producción de energía eléctrica desde hace muchos años, ¿sí? Así es. ¿Cuál es el problema cuando celebran los contratos con esas empresas que son básicamente asiáticas, ¿no? Que les dijeron, a ver, ¿tú cuánto puedes producir con esto? Pues yo puedo producir 100. Celebro mi contrato, ¿dónde vas a producir 100? Y yo me obligo, Estado mexicano, a pagarte 100. Pero resulta, ¿sí?, que yo nada más te mando 30, pero te tengo que pagar los 100. Ese es el problema, ¿sí?, que hay, ¿no? Pienso y el 70% ellos lo comercializan. Sí, lo comercializan, ¿no? Sí. Le dan energía a grandes empresas, ¿no? A grandes empresas, ¿no? Sí. Entonces, pienso que el paso que ya lo debió haber hecho el gobierno federal es revisar todos esos contratos, ¿no? Yo considero jurídicamente que no por efecto de la reforma que no se aprobó, ¿sí?, significa que las concesiones que se hubiesen hecho en el sexenio pasado, ¿sí?, per se iban a dejar de tener vigencia. Hay derechos preadquiridos, ¿no? ¿Sí? Y las empresas extranjeras que habían metido lana, pues no iban a decir, bueno, pues ya me corriste, ya me voy, ¿no? Así es, iban a defender sus intereses. Y contrataron a cabilderos para que convencieran a los diputados. Exactamente. Y lo cual ocurre en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? No es privativo de México, ¿no? Oye, entonces con la nueva ley, bueno, no la nueva, se vino abajo la reforma eléctrica de López Obrador. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces ya las empresas extranjeras son intocables? ¿Pueden hacer lo que quieran? No, porque tenemos la ley secundaria y tenemos el mandato constitucional de que la política energética esté en manos del Estado mexicano, ¿no? O sea, sigue habiendo leyes. Exactamente, ¿no? Sí. Después viene lo de pues la reforma a la ley de minería, ¿no? Sí. Con lo del... que esa es una ley secundaria. Es una ley secundaria. Y esa sí se puede aprobar sin mayoría calificada. Ya se aprobó también. Ya se aprobó en el Senado, ¿no? Sí, el que ha estado en esto, lo reconozco y lo digo públicamente, es Alejandro Armenta desde hace más de 2 años o 3. Oye, entonces, el litio ya es de los mexicanos. ¿Que antes no era? Siempre ha sido de los mexicanos. Okay. ¿No? Sí. El artículo 27 constitucional dice que todas las aguas y las tierras donde ejerce su soberanía el Estado mexicano, sí, pues pertenece al Estado. A la nación. A la nación, ¿no? Así como todos los minerales, todo el subsuelo. Que se encuentra en el subsuelo, en los zócalos submarinos, sí. Es de la nación. Es de la nación, ¿no? Entonces, fíjate Entonces, ¿qué se legisló con respecto al litio? Lo que pasa es que la ley secundaria, la ley de minería, lo que hacen es una declaratoria de utilidad pública, ¿no? Sí, y dice, como es una declaratoria de utilidad pública, la explotación del litio pertenece, sí, al Estado mexicano, ¿no? Cuando por mandamiento constitucional de todos modos pertenecía, ¿no? Había que hacer la especificación, sí, bueno, se hizo. Se va a crear ahí un organismo descentralizado. Es lo que dice el presidente, así es. Sí, que pues regule la explotación de litio. Sí. Hay que ver, sí, que eso se tendrá que hacer a través del reglamento de la ley de minería. Hay que ver qué tratamiento le van a dar, sí, a empresas asiáticas que están explotando actualmente el litio. Así es, hay empresas chinas que están explotando ya el litio. Se les va a seguir permitiendo, se les va a cobrar más impuestos. ¿Qué hay onda? que ver cómo están esas concesiones que les dieron o esos permisos de explotación, ¿no? Hay que revisarlos. Pues habrá que revisarlos. Eso sí lo puede hacer el Estado mexicano. Sin ningún problema, ¿no? Ver en qué condiciones, ¿sí?, se otorga. Porque, bueno, pues hay procedimientos, ¿sí? Mira, ¿qué sucede si en un contrato, sí, porque para que un contrato, sí, tenga validez y surta sus efectos jurídicos, sí, si bien dicen que la primera fuente de las obligaciones es la voluntad de las partes, esa voluntad de las partes tiene un límite, y el límite es lo que establece la ley. Claro. Bueno, sí, nosotros no podemos hacer un contrato para matar gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, eso trasládalo también al ámbito, sí, administrativo, sí. Y hay muchas veces que los contratos están viciados.
Si en los contratos hay lesión, ¿sí? Estos, ¿sí?, acudiendo ante la autoridad competente, se pueden dejar sin efectos. Hay que ver esos contratos, ¿sí?, que se dieron, pues, a estas empresas, o específicamente a China, sobre la explotación de litio. ¿Esto vendría por la reforma energética que hizo Peña Nieto? ¿Todo esto sería por eso? Sí, sí, indudablemente, ¿no? Sí. ¿Y era lo que quería el presidente? ¿Tumbar la reforma energética de Peña Nieto? Sí, ponerle freno, Ok. ¿sí?, a esa situación. Pues mira, empezaron a salir pues alguna información, ¿sí?, que desafortunadamente era lamentable, ¿sí?, como algunas empresas, y específicamente el presidente habló de los Oxxos, El Oxxo, así es. pues que pagaban o que pagan 70 pesos bimestrales. Yo no sé cuánto pagues en tu casa, No. pero yo pago un dineral Así de es. electricidad, ¿no? O sea, pago 10 veces más que un Oxxo. Exactamente, y dices, bueno, tú vas a un Oxxo y ves los refrigeradores prendidos las 24 horas. Correcto, ¿no? y todas las luces. Y todas las luces, etcétera. Y dices, ¿cómo es posible que paguen 70, 80 o 100 pesos bimestrales cuando yo pago 5 o 6 mil pesos? Porque la electricidad se las venden las empresas que están generando electricidad por su parte, y pues FEMSA tiene un contrato con alguna de ellas, y o es de ellas, ¿no?, la planta generadora. Exactamente, ¿no? Entonces se tendría que replantear, ¿sí?, porque así incluso venía en la ley de inversión extranjera antes de la reforma de Peña Nieto, porque se permitía la producción privada de energía eléctrica o para consumo propio o para venta a la Comisión Federal de Electricidad, no para venta al consumidor. Cuando viene la reforma, ¿sí?, cambia ese planteamiento, y entonces yo, productor, te lo puedo vender a ti en particular, ¿no? Tú, consumidor. Habría, sí, quizá que retomar, ¿sí?, eso. Hay una realidad, tenemos una energía eléctrica, yo no voy a hablar que sea caro o sea barato, ¿sí?, pero que no se mire de igual manera a todos los sectores, ¿no? Yo creo que Y el ejemplo es el de Oxxo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la luz eléctrica vale $1, pues debe costar $1 para todos. Pues sí. No para unos $1, para otros 20 centavos, ¿no? O sea, ¿sí? eso hay que revisar. Eso hay que revisar, y ese era el planteamiento, o es el planteamiento del presidente de la Así es. República. En ningún momento, no sé si tuviste acceso, yo medio leí algunas cosas, en ningún momento se decía que se iba a expropiar la propiedad, valga la expresión, de las compañías generadoras, y que ahora ya se iba a producir solamente electricidad con elementos contaminantes como el carbono. Y a ver, jamás planteó eso la reforma eléctrica. Claro que se puede seguir produciendo por vía energía solar y eólica y todo. Las propias hidroeléctricas, que es generación de energía a través de caídas de agua por las presas, pues generan problemas porque devastan una zona. Sí, Me lo han dicho los ingenieros ecólogos, me dicen, puta, construir una presa es destrozar cientos de hectáreas para poder almacenar ahí agua. O sea, ahí también le hacen daño al medio ambiente. Pero bueno, todo esto no venía en la reforma eléctrica. O sea, el presidente no estaba proponiendo regresar a producir electricidad con carbón o no sé cómo, ¿no? O con diésel. Exacto, no es cierto eso. Mira, el meollo, yo veo, del asunto fue el interés económico de que estas empresas extranjeras, sí, les iban a decir, a ver, espérate, compadre, tú ya no le vas a vender al consumidor directamente, me vas a vender a mi comisión de electricidad. Claro. Sí. Ese era el planteamiento básico. Sí. Y porque estás haciendo un buen negocio. Exactamente. Y eso es lo que causó, sí, el revuelo, ¿no? Y yo diría, más allá, sí, de decir si la reforma era del presidente de la República o no lo era, sí, era una modificación a la Constitución, sí, que yo considero un beneficio del pueblo de México, ¿no? Sí. Y hay que pensar en términos de Estado, ¿no? No hay que pensar en términos de partidos o en términos de grupos, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Que eso es lo que desafortunadamente en muchos momentos de la historia de nuestro país ha impedido que podamos avanzar, ¿no? Totalmente. Yo no escuché realmente, y seguro habrá quien lo dijo, un argumento sólido, ¿sí?, para rechazar la reforma. No, fue partidista.
¿sí? Fue por partidos políticos. Exactamente, ¿no? Entonces, pues no se entró propiamente, ¿sí? A ese debate, ¿no? Ahora, doctor, tú conoces Europa, sabes perfectamente, también has estado allá, mucha temporada, conoces España, yo estuve allá, etcétera. O sea, las compañías privadas en Europa verdaderamente hacen un enorme negocio, sobre todo en España, con la generación de electricidad y los recibos que reciben, que valga la expresión, que le lleguen a su casa a un español por apagar electricidad son, pero verdaderamente brutales. O sea, Sí. de 1,000 euros cuando un obrero español gana a lo mejor 1,500 euros al mes, ¿no? O sea, oye, pagar 2/3 de tu sueldo para la energía o casi todo tu sueldo para pagar, no, pues nunca prendo la luz y nunca prendo la lavadora y nunca prendo el aire acondicionado. Y miren que ahorita en España hace bastante calorcito y en Europa y viene más en verano. O sea, las grandes compañías sí están abusando. En Francia, Emmanuel Macron, que muchos admiran, dijo la semana pasada, me vale, electricidad de Francia va a ser del Estado y es del Estado francés para que no haya abusos de las compañías y ya baje el costo de la energía. O sea, no es el único país, México, que defiende que el Estado controle la electricidad. No, indudablemente. Hay un montón de países. Muchos, ¿no? Te digo porque, sí hacen el ejercicio adecuado de que la política energética está en manos del Estado. ¿Verdad? Entonces, a ver, yo pongo las reglas, mi parámetro debe ser el beneficio social. Sí. Y en base a ello pongo mi parámetro. ¿Sí? Y dices, bueno, tú le quieres entrar, este negocio para ti representa una utilidad del 10%, no del 300% que tú pretendes. ¿Sí? Si quieres invertir, pues mete tus canicas. Y si no, bueno, pues hay muchos lugares, Claro. ¿sí? En los que lo puedes hacer, ¿no? Ahora, debemos de ir todavía más allá, ¿no? Sí. Y eso es lo que faltó el sexenio pasado con la reforma, ¿no? Sí. Aperturas el sector, ¿sí? Pero no obligas a la transferencia tecnológica. Claro. Sí. Somos un país que no desarrolla tecnología, debemos de ser realistas, ¿no? Así es. Tenemos mentes muy brillantes, ¿no? En el país, pero bueno, hay que impulsar, hay cosas que no generamos, ¿no? Y cuando la inversión no va acompañada de transferencia de tecnología que pueda permear a todos los sectores de el país, no se logra, ¿sí? Completamente el objetivo. Hay que trabajar, yo considero mucho, hay impactos que no se miden desafortunadamente en nuestro país. ¿Sí? O sea, no basta únicamente con decir voy a hacer la reforma constitucional, ¿sí? O la reforma a una legislación, sino todo lo que conlleva, ¿sí? Ello, ¿no? Ahorita con la delito, bueno, se necesita crear un organismo, ¿sí? Sí, la comisión de litio, no sé cómo se va a llamar. Bueno, ¿bajo qué parámetros? ¿Sí? Y necesariamente hay que medir impactos. Veo que es un nicho bien interesante de desarrollo y en de el cientos país. de miles de millones de euros. Ahora, debemos aprender de la experiencia. ¿Qué nos sucedió con el petróleo? Correcto. ¿Sí? De que, bueno, lo dijo un expresidente, López Portillo, vamos a administrar el cuerno de la abundancia. La abundancia. Y nos convertimos en un país monoexportador que dependíamos al 100% del petróleo. No podemos permitirnos ahora. Por supuesto. ¿Sí? Depender. Y aparte, la paraestatal que controló la extracción y comercialización del petróleo quebró porque sus directivos y su sindicato la saquearon. Se robaban ¿Qué el dinero, Pemex? punto, ¿no? O sea, porque se robaron cientos de miles de millones de dólares de Pemex los gobernantes. ¿Así va a pasar con el litio? Eso es, te digo, necesitamos aprender de la experiencia, ¿no? No podemos permitirnos, sí, eso, que es un nicho de negocio y de ingresos para el país, ¿sí? Y que puede resolver varias cosas, ya algunos legisladores, específicamente el senador Armenta, decía que con eso podemos pagar la deuda externa. Sin de ese problema, tamaño, de ese o sea, de ese tamaño es el negocio, ¿sí? Si se utilizan los recursos de manera adecuada, ¿sí? Yo veo que están por llegar a México los mejores años, ¿sí? Para el país. Y sin corrupción, doctor, lo que hemos platicado aquí tanto, ¿no? Y sin corrupción. O sea, y no me digan ahorita los panistas, claro,
claro, el PRI saqueó Pemex. No, pequeños. En el sexenio de Fox y de Calderón, Pemex también fue caja chica del gobierno federal a través de Cesarín Nava, el esposo de Patilú y varios bribones panistas que también robaron de lo lindo en Pemex. Pero te voy a decir qué hacían, ¿eh? Sí. Creo que tú sabes algunos temas de eso. Algunos temas de ahí, sí. En Centroamérica, específicamente en Costa Rica, hay muchas refinerías. Sí. Y es refinerías sacaron el petróleo de donde venga, no les interesa. Pues sí. Bueno, Lo que quieren es refinarlo para hacer gasolina. exactamente, ¿no? Sí. Ya hay un negocio que generaron fuertemente, sí, en el sexenio de Fox, que llegaban los buques cisternas a las plataformas de México, sí, apagaban los contadores y los llenaban. Y ese petróleo iba para Costa Rica y lo vendían. Y lo vendían. Y allá no les pedían ¿de dónde viene? Y de ahí se iban unas cuentas de unas empresas que ellos... No, Sí. ¿a poco sí? Eso pasaba en tiempos de Fox. En tiempos de Fox, pequeños. Los presidentes... No conozco un exdirector de Pemex que esté en la miseria, ¿eh? ¿Te acuerdas de Jorge Díaz Serrano, no? En tiempos de Miguel de la Madrid, que estuvo en el bote, un chivo expiatorio, pero con todo el dinero, lo he dicho muchas veces, con todo el dinero que Pemex ha obtenido por la comercialización del petróleo, doctor, tendríamos los mejores hospitales, los mejores aeropuertos, las mejores carreteras del mundo. Indudablemente. ¿Pero dónde está ese dinero? Ese, pues, está en cuentas en el extranjero. En cuentas en el extranjero. Porque, bueno, y esa información que ha salido en medios, ¿no? Como expresidentes de la República son dueños de plataformas, sí, de exploración de petróleo, ¿A ¿no? poco sí? Y valen un dineral, ¿no? Sí. Un tal Carlos Salinas de Gortari. Creo que sí. Ernesto Cedillo, que también hizo muy buenos negocios en el ámbito de la electricidad, por cierto. Él y su familia. Oye, bueno, evidentemente, el gran ratero de Emilio Lozoya, que está en el bote porque le hizo tranzas en Pemex. Y bueno, ahorita está negociando por ahí para, ¿Se puede eso dar una lana? Sí, vaya, pues es un ilícito que te permite llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Sí, Quiere darnos cuántos millones de dólares y dice ya. y ahí nos vemos. Pues imagínate cuánto se ha de haber llevado, ¿no? Para pues poner en la mesa, creo que son 12 millones de dólares. Quiere dar 12 millones de dólares. Ahí están ya, órale. Debe de tener otros cuantos más para después seguir viviendo, ¿no? Sí, no creo que se vaya a quedar sin nada, ¿no? Bueno, Pues para eso era la reforma energética y la reforma eléctrica, y para eso hay que estar pendientes de lo que hacen en todos los organismos generadores de energía en este país. O sea, sí está bien que lo controle el gobierno, pero sin corrupción, ¿no? Indudablemente, ¿no? Sí. Yo insisto, yo veo que las mejores cosas están por llegar al país. No vayas a decir, lo mejor está por venir, ¿no? Por venir. ¿Se acuerdan de esa frase? Lo de litio me parece una oportunidad genial para el país. Pero que no se lo roben. Que no se lo roben, ¿no? Yo coincido contigo, lo de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica estaba muy medido de que no se iba a aprobar. Así es, desde hace 2 semanas o 3 el presidente sabía que no se iba a aprobar. Porque él la dejó, pues, para provocar lo que provocó. Que los de oposición se opusieran con todo, y entonces ahora los llaman traidores a la patria, ¿no? Sí, ya se les quedó. Y estaba yo leyendo el día de ayer en algunos medios que hay algunos diputados que van a presentar sus demandas por daño moral. Sí, porque Moreno los anda exhibiendo, ¿no? Estos son los traidores a la patria. Y bueno, pues quien votó a favor, y quien votó en contra, pues votó en contra. Considero que hay que dar la vuelta al... Oye, y aparte, ya se verá exactamente en elecciones si la gente está a favor de los que votaron en contra o a favor de los que querían reforma eléctrica. Esa es la forma que tenemos de expresar nuestra opinión, votando. Pero si no van a votar, no se quejen después. Exactamente, y bueno, pues hay que ver con el paso de los meses cuáles son las consecuencias, ¿sí?, que generó, ¿sí?, el no haber aprobado la no aprobación. Reforma energética, ¿no? Bueno, específicamente en materia de energía eléctrica, ¿no? Pero yo insisto, hay que dar la vuelta
a la hoja del libro y hay que seguir caminando, ¿no? Sí. Y evidentemente las empresas extranjeras norteamericanas, españolas, yo creo que sí intervinieron un poco, ¿no? Para que no se aprobara. Mucho, ¿no? ¿Sí? Ves que incluso El propio embajador de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, viniendo a México, dijo varias veces no y no. A lo mejor el presidente López Obrador sabía que no se iba a aprobar. Mira, hay tantos compromisos, no solamente en México, que hacen los países a nivel internacional. Correcto. Sí. Que luego es muy riesgoso, ¿sí? Llevar a cabo, ¿sí? O implementar algunas reformas. Yo pienso que en el gobierno federal, ¿sí? Hubo un momento en que vislumbraron eso y pusieron las cosas a la balanza, ¿no? Al final del camino ya la ley secundaria, ¿sí? Ya la Corte había dicho No es... que queda fuerte, Exacto. que queda firme, ¿no? ¿Sí? Ya no era tan importante la reforma constitucional. Correcto. Sí. Y dices, voy a poner en riesgo, Claro. a lo mejor mi relación, Con Estados Unidos. nos guste o no nos guste, es nuestro socio comercial número uno. Así es, Sí. por supuesto. Entonces hay cosas que hay que cuidar. Claro. ¿Sí? Claro. Pues nada más los paisanos mandan 50,000 millones de dólares cada año. Nada más, ¿no? Sí. Hay comunidades en nuestro país que viven, ¿sí? De ese dinero. Bueno, de los 217 municipios de Puebla, yo creo que 150 son de esos. Exactamente, ¿no? Entonces son relaciones que hay que cuidar.